Cash rules everything around me. When that line dropped, it changed the whole hustle. Introducing the Sprite Living Tracklist. 50 tracks that shape the culture from 6 decades of hip-hop. Scan the QR code on a Sprite or Sprite Zero Sugar to see the full breakdown. Obey your thirst. Sprite. There is so much NFL on ESPN right now. Monday Night Football, plus pregame and postgame. NFL Live, NFL Primetime. Everything you need to stay on top of every game, every week. Unbelievable. And now NFL Network is on the ESPN app. More football, more coverage, more ways to watch. Football's on all season long on ESPN and streaming on the ESPN app. Dios habló, y la materia obedeció. Eso fue todo. Una palabra, y la luz apareció en medio de la oscuridad. Las aguas se separaron, la tierra quedó al descubierto. Brotaron plantas y árboles. El mar se llenó de vida. Llegaron las aves y los animales. Génesis arranca así, de golpe. Una voluntad absoluta que crea un universo desde cero y después forma al ser humano con polvo de la tierra y aliento de vida. Lo coloca en un jardín con ríos, sombra y alimento al alcance de la mano. Le pone un solo límite, 1. Y ese límite se cruza antes de que termine el tercer capítulo. Lo que sigue se extiende por generaciones. Hermanos que se traicionan. Familias que terminan convertidas en naciones. Guerras que destruyen ciudades. Alianzas quebradas por celos, ambición y miedo. Profetas que dijeron verdades capaces de convertirlos en enemigos de reyes, sacerdotes y pueblos enteros. Reyes que empezaron bien y terminaron de rodillas frente a ídolos de piedra. Un pueblo arrancado de su tierra y llevado al exilio después de ver Jerusalén y su templo destruidos. 39 libros, generaciones enteras, miles de nombres. Toda esa historia tiene un hilo, una promesa que aparece en un jardín, atraviesa la historia de Abraham, entra en la familia de Judá, llega al trono de David y sigue viva incluso cuando Jerusalén cae. Esa promesa cruza libros, generaciones y reinos. Y para seguirla, hay que empezar donde todo empezó. 6 días. Eso bastó. El primer día, la luz se separó de la oscuridad. El segundo, las aguas se dividieron. Al tercero ya había hierba, semillas, árboles frutales con raíces hundiéndose en tierra fresca. Al cuarto, el sol y la luna tomaron su lugar. Al quinto, los mares se llenaron de vida y el cielo se pobló de alas. Al sexto, los animales pisaron el suelo por primera vez y Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Adán abrió los ojos. El jardín del Edén era un lugar real. Génesis describe 4 ríos que lo cruzaban, entre ellos el Éufrates, que aún corre por el actual Irak. La tierra era fértil, el aire limpio. Cada fruto estaba ahí para ser tomado, cada uno menos uno. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, 16, 17. Dios formó a Eva del costado de Adán, hueso de su hueso, carne de su carne. Estaban desnudos y no sentían vergüenza. 2 personas en un jardín perfecto, con una sola frontera. La serpiente fue más astuta que cualquier animal del campo. Llegó a Eva con una pregunta. ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La pregunta ya era una distorsión. Dios había dicho que podían comer de todo, menos de uno. La serpiente invirtió la proporción. Eva miró el fruto. Bueno para comer, agradable a los ojos,
deseable para alcanzar sabiduría. Tomó, comió, le dio a su marido que estaba con ella. Él comió. Los ojos de ambos se abrieron. Lo primero que sintieron fue vergüenza. Se cosieron hojas de higuera. Lo segundo que escucharon fue el sonido de Dios caminando en el jardín al fresco del día, y se escondieron. ¿Dónde estás?, preguntó Dios. La primera pregunta que Dios dirigió al ser humano después de la caída. Él sabía la respuesta. Adán culpó a Eva. Eva culpó a la serpiente. Dios maldijo a la serpiente, maldijo el suelo y pronunció las consecuencias: dolor en el parto, sudor para comer y muerte. Polvo eres y al polvo volverás. Pero entre las maldiciones, una frase pasó casi desapercibida. Génesis 3:15. Dios le dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la mujer. Un descendiente que un día aplastaría a la serpiente. Ahí, en medio del desastre, apareció la primera promesa. Y antes de seguir ese hilo, quiero leerte en los comentarios. ¿En qué parte del Antiguo Testamento crees que esa promesa se vuelve más evidente? Escribe el nombre de la historia o del personaje. Abraham, Moisés, David, Isaías. Quiero ver cuántos ya reconocían esta conexión antes de escuchar la historia completa. Ahora sí. El hilo que cruza toda esta historia empieza aquí, con dos personas expulsadas del jardín y sin poder regresar. Con dos personas expulsadas del jardín y sin poder regresar, sin poder volver atrás. Dios puso querubines y una espada encendida, guardando el camino al árbol de la vida. La puerta se cerró. Las generaciones después de Edén cayeron rápido. Caín mató a Abel por celos, la primera sangre humana derramada sobre la tierra. Dios le puso una marca y lo envió errante. Set nació como reemplazo, y de su línea vino la genealogía que conecta con Noé. Pero la línea de Caín se expandió, y con ella la violencia. Génesis 6 lo dice sin rodeos. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. De continuo. Solamente. Dos palabras absolutas. Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Le dolió en su corazón. Esa frase es una de las más densas de toda la Escritura. El Creador del universo sintiendo dolor por su propia creación. Noé halló gracia. Génesis dice que era justo, perfecto en sus generaciones y que caminaba con Dios. Recibió instrucciones precisas. Un arca de madera de gofer, 300 codos de largo, 50 de ancho. When she said I don't dance now, I make money moves, that was a mission statement for a whole new generation. Respect, but that's not the Mount Rushmore. Listen, cash rules everything around me. When that line dropped, it changed the whole hustle. The greatest tracks are never finished. They're just debated forever. Introducing the Sprite Living Tracklist. 50 tracks that shape the culture from 6 decades of hip-hop. Scan the QR code on a Sprite or Sprite Zero Sugar to see the full breakdown. Obey your thirst. Sprite. There is so much NFL on ESPN right now. Monday Night Football, plus pregame and postgame. NFL Live, NFL Primetime. Everything you need to stay on top of every game, every week. Unbelievable. And now NFL Network is on the ESPN app. More football, more coverage, more ways to watch. Football's on, all season long on ESPN and streaming on the ESPN app. 30 de alto, 3 pisos, una ventana, una puerta. Los eruditos calculan que esas dimensiones equivalen a unos 140 metros de eslora.
del tamaño de un carguero moderno. Noé construyó durante décadas. La tradición judía sostiene que Noé les advirtió, pero nadie escuchó. Cuando los animales entraron, 2 de cada especie, 7 de los limpios, Dios cerró la puerta del arca desde afuera. Llovió 40 días con sus noches. Las fuentes del gran abismo se rompieron. Las cataratas de los cielos se abrieron. El agua cubrió las montañas más altas. Todo lo que respiraba en tierra seca pereció. 5 meses flotando en un mundo sin horizonte. El crujir de la madera. El golpe constante del agua contra el casco. Adentro, el olor concentrado de cientos de animales en un espacio cerrado. Y la espera. Cuando las aguas bajaron y el arca descansó sobre los montes de Ararat, Noé soltó un cuervo, luego una paloma. La paloma volvió con una hoja de olivo en el pico. Tierra seca. Noé edificó un altar. Dios estableció un pacto. Jamás volvería a destruir la tierra con agua. La señal fue el arco iris, un pacto unilateral. Dios se comprometió solo. 3 generaciones después, la humanidad volvió a fallar. En la llanura de Sinar levantaron una torre para hacerse un nombre y alcanzar el cielo. Babel. Dios confundió sus lenguas y los esparció por toda la tierra. Las naciones se formaron, los idiomas se multiplicaron, y entre todos esos pueblos desperdigados, Dios estaba a punto de elegir a uno solo. Ur de los Caldeos era una ciudad próspera en la actual Irak, con templos escalonados dedicados al dios lunar Nana, calles de ladrillo cocido, comercio activo, una civilización sofisticada. En medio de esa urbe pagana vivía un hombre llamado Abram. Dios le habló: «Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición». Génesis 12, 1-2. Abram tenía 75 años. Sara, su esposa, era estéril. Dios le prometía descendencia a un hombre viejo, casado con una mujer que nunca había podido tener hijos. La promesa parecía absurda desde cualquier ángulo humano. Y Abram obedeció. Tomó a Sara, a su sobrino Lot, todo lo que tenían, y salieron hacia una tierra que nunca habían visto. Caminaron cientos de kilómetros por rutas polvorientas, con rebaños, sirvientes y tiendas enrolladas sobre lomos de camellos. El calor del desierto del Negev les agrietaba los labios. Las noches eran heladas. Llegaron a Canaán. Dios le dijo: «A tu descendencia daré esta tierra». Abram construyó un altar. Los años pasaron. 10, 20. Sara seguía sin hijos. La promesa se sentía cada vez más lejana. Sara le ofreció a Agar, su sierva egipcia. Abram aceptó. Nació Ismael, la solución humana a un problema divino. Dios volvió a hablar cuando Abram tenía 99 años. Le cambió el nombre: Abraham, padre de muchedumbres. A Sara también, de Sarai a Sara, princesa, y repitió la promesa. Sara se rió. Tenía 90 años. ¿Un hijo? La risa era lógica. A Isaac nació un año después. El nombre significa risa. Años más tarde, Dios pronunció las palabras más pesadas que Abraham había escuchado. «Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto». Génesis 22:2. Abraham madrugó, cortó leña, ensilló el asno, viajó 3 días con su hijo. Isaac cargó la leña sobre su espalda y preguntó: «Padre, aquí está el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Abraham respondió: «Dios se proveerá de cordero». Ató a Isaac sobre el altar,
Levantó el cuchillo. Un ángel lo detuvo. Un carnero apareció atrapado en un zarzal. Abraham lo ofreció en lugar de su hijo. El monte Moría. La tradición ubica ese lugar donde siglos después Salomón construiría el templo y donde, más adelante aún, se levantaría una cruz. Si crees que esa promesa sigue viva hoy, deja tu amén en los comentarios como testigo. Isaac tuvo 2 hijos gemelos. Esaú salió primero, rojo y velludo. Jacob salió después, agarrando el talón de su hermano. Los nombres ya contenían el destino. Esaú, el cazador. Jacob, el que suplanta. Esaú vendió su primogenitura por un plato de guiso de lentejas. Llegó del campo hambriento, agotado, y el olor del potaje caliente de Jacob fue más fuerte que cualquier herencia. «Dame de ese guiso rojo», dijo. Jacob puso su precio. Esaú aceptó. Comió, bebió, se levantó, se fue. Génesis dice que menospreció su primogenitura. Años después, Jacob engañó a su padre Isaac, ya viejo y ciego, para robar la bendición que correspondía a Esaú. Se cubrió las manos con piel de cabrito para imitar el vello de su hermano. Isaac tocó, dudó, pero bendijo. Cuando Esaú llegó y descubrió el engaño, lloró con un grito grande y amargo. Jacob huyó. Esa noche, en un lugar llamado Betel, durmió con una piedra por almohada. Soñó una escalera que conectaba la tierra con el cielo, y ángeles subían y bajaban. Dios estaba en la cima y le repitió la misma promesa que le había hecho a Abraham: tierra, descendencia, bendición. Llegó a Harán. Se enamoró de Raquel. Trabajó 7 años para obtenerla. La noche de bodas, su tío Labán le entregó a Lea, la hermana mayor, cubierta con un velo. El engañador fue engañado. Trabajó 7 años más por Raquel. De las 2 esposas y 2 concubinas nacieron 12 hijos, 12 tribus. La nación que Dios le había prometido a Abraham empezaba a tomar forma. Una noche, junto al río Jaboc, Jacob luchó. When she said I don't dance now, I make money moves, that was a mission statement for a whole new generation. Respect, but that's not the Mount Rushmore. Listen, cash rules everything around me. When that line dropped, it changed the whole hustle. The greatest tracks are never finished. They're just debated forever. Introducing the Sprite Living Tracklist. 50 tracks that shape the culture from 6 decades of hip-hop. Scan the QR code on a Sprite or Sprite Zero Sugar to see the full breakdown. Obey your thirst. Sprite. There is so much NFL on ESPN right now. Monday Night Football, plus pregame and postgame. NFL Live, NFL Primetime. Everything you need to stay on top of every game, every week. Unbelievable. And now NFL Network is on the ESPN app. More football, more coverage, more ways to watch. Football's on, all season long on ESPN and streaming on the ESPN app. Con un hombre hasta el amanecer. Le dislocó la cadera, pero Jacob se negó a soltarlo. No te dejaré si no me bendices. El hombre le cambió el nombre, Israel, el que lucha con Dios. José, el hijo número 11, era el favorito de Jacob. Le regaló una túnica especial. Sus hermanos lo odiaban. José tuvo sueños donde ellos se inclinaban ante él. Los contó. El odio creció. Lo vendieron a una caravana de ismaelitas que iba a Egipto. Mojaron su túnica en sangre de cabrito y se la mostraron al padre. Jacob lloró a su hijo durante años. En Egipto, José fue esclavo, fue acusado falsamente, fue preso. Interpretó sueños en la cárcel. Un día, el faraón tuvo un sueño que nadie podía descifrar. 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas flacas. José lo interpretó. 7 años de abundancia seguidos por 7 de hambre. Faraón lo nombró gobernador de todo Egipto.
Cuando la hambruna golpeó, sus hermanos viajaron a Egipto a comprar grano. Se inclinaron ante José sin reconocerlo. El sueño se cumplió. José se rebeló. Lloró sobre el cuello de Benjamín. Abrazó a su padre y pronunció una de las frases más poderosas del Génesis. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. Toda la familia de Jacob, 70 personas, se estableció en Egipto. La promesa seguía viva, la nación crecía. 400 años estaban a punto de pasar en esa tierra ajena. 400 años transformaron todo. Las 70 personas que llegaron con Jacob se convirtieron en un pueblo enorme. Un nuevo faraón subió al trono, uno que no sabía nada de José. Los hebreos ya no eran huéspedes, eran una amenaza. Egipto los esclavizó. Los puso a fabricar ladrillos de barro y paja bajo el sol abrasador del delta del Nilo. Les quebraron la espalda con trabajo forzado, y cuando eso no bastó para frenar su crecimiento, el faraón dio la orden: todo hijo varón de los hebreos arrojado al río. Una madre levita escondió a su bebé 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo, lo puso en una canasta de juncos sellada con brea y lo dejó entre los juncos del Nilo. La hermana del niño se quedó vigilando desde la orilla. La hija del faraón bajó a bañarse, vio la canasta, la abrió. El bebé lloraba, tuvo compasión, lo adoptó. Le puso un nombre egipcio: Moisés, sacado de las aguas. Moisés creció en el palacio, comió en mesas de alabastro, aprendió la escritura jeroglífica, la estrategia militar, las ciencias de Egipto. Los historiadores antiguos como Josefo sugieren que fue educado como un príncipe con plenos privilegios, pero sabía que era hebreo. A los 40 años vio a un egipcio golpeando a un hebreo. Mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente, 2 hebreos que peleaban entre sí le dijeron: ¿Quién te ha puesto por jefe sobre nosotros? ¿Piensas matarnos como mataste al egipcio? Moisés huyó al desierto de Madián. 40 años como pastor de ovejas, el príncipe de Egipto, cuidando cabras en un páramo de roca y polvo. El olor a lana, a estiércol seco, a tierra que no da nada. Una zarza ardía en el monte Horeb y no se consumía. Moisés se acercó. Dios habló desde el fuego: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Dios le reveló su nombre: Yo soy el que soy. En hebreo, Yahweh, el nombre más sagrado, el nombre impronunciable, la misión: ir ante Faraón y sacar a Israel de Egipto. Moisés puso excusas, tartamudeaba. Dios le asignó a Aarón como vocero. Las 10 plagas cayeron sobre Egipto como martillazos. Agua convertida en sangre, ranas, piojos, moscas, peste sobre el ganado, úlceras, granizo mezclado con fuego, langostas que devoraron todo lo verde, tinieblas tan densas que podían tocarse durante 3 días. Y la 10ª, la peor. Dios pasaría por Egipto esa noche. Todo primogénito moriría, desde el hijo del faraón hasta el del prisionero. La única protección: sangre de un cordero sin defecto, untada en los marcos de las puertas. Los hebreos comieron de pie esa noche, con el pan sin leudar, con las sandalias puestas, listos para salir. La primera Pascua. A medianoche, un clamor atravesó Egipto. Cada casa egipcia perdió a su primogénito. Faraón llamó a Moisés en la oscuridad: Salid de en medio de mi pueblo.
600.000 hombres, sin contar mujeres y niños, salieron de Egipto con sus rebaños y el oro que los egipcios les entregaron con las manos temblorosas. Faraón cambió de parecer, envió sus carros. El ejército más poderoso del mundo antiguo persiguió a un pueblo de esclavos liberados hasta la orilla del Mar Rojo. Moisés extendió su mano. Dios envió un viento recio del este que sopló toda la noche. El mar se partió. Los hebreos cruzaron por tierra seca, con murallas de agua a ambos lados. Cuando el ejército egipcio entró detrás de ellos, las aguas volvieron a su lugar. La esclavitud quedó atrás. Del otro lado del mar, Moisés y los hijos de Israel cantaron. María tomó un pandero. Las mujeres danzaron. Eran libres. La promesa de Abraham, 400 años después, seguía viva. Y el desierto los esperaba. 3 días después de cruzar el mar, el agua escaseaba. El pueblo murmuró contra Moisés. Tenían sed, y el desierto del Sinaí no perdona. Roca apelada, arena que quema los pies descalzos, un sol que aplasta sin clemencia. Dios les dio agua de una roca en Horeb, les dio maná cada mañana, un pan delgado como escarcha que aparecía sobre la tierra al amanecer, con sabor a torta de miel. Les dio codornices al atardecer. Cada día provisión exacta. Cada día una dependencia que el pueblo se negaba a aceptar. Al 3er mes llegaron al monte Sinaí. La montaña temblaba. Humo denso la cubría como un horno. Truenos, relámpagos, el sonido de una bocina que crecía y crecía. Dios descendió en fuego. El pueblo retrocedió, aterrado. Moisés subió solo, 40 días en la cima. Dios le entregó los 10 mandamientos, grabados en tablas de piedra, escritos con su... When she said I don't dance now, I make money moves, that was a mission statement for a whole new generation. Respect, but that's not the Mount Rushmore. Listen, cash rules everything around me. When that line dropped, it changed the whole hustle. The greatest tracks are never finished. They're just debated forever. Introducing the Sprite Living Track List. 50 tracks that shape the culture from 6 decades of hip-hop. Scan the QR code on a Sprite or Sprite Zero Sugar to see the full breakdown. Obey your thirst. Sprite. There is so much NFL on ESPN right now. Monday Night Football, plus pregame and postgame. NFL Live, NFL Primetime. Everything you need to stay on top of every game, every week. Unbelievable. And now NFL Network is on the ESPN app. More football, more coverage, more ways to watch. Football's on, all season long on ESPN and streaming on the ESPN app. Su propio dedo. Las leyes que definirían a Israel como nación. Un solo Dios, ningún ídolo. Guardar el sábado. Honrar padre y madre, no matar, no robar, no mentir, no codiciar. Abajo, el pueblo se impacientó. Le dijeron a Aarón, «Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido». Aarón recogió los aretes de oro, los fundió y moldeó un becerro. El pueblo se postró ante él. Comieron, bebieron y se levantaron a divertirse. Moisés bajó, vio el becerro, estrelló las tablas contra la roca. Se hicieron pedazos al pie de la montaña. 3.000 hombres cayeron ese día como juicio. Dios le dio nuevas tablas. Le dio también instrucciones detalladas para construir el tabernáculo. Una tienda portátil donde su presencia habitaría en medio del pueblo. Cortinas de lino azul, púrpura y carmesí. El arca del pacto cubierta de oro puro. El candelabro de 7 brazos. El altar del incienso, cuyo humo aromático llenaba el lugar santísimo. Cuando llegó el momento de entrar a Canaán, Moisés envió 12 espías. Volvieron con uvas enormes, con granadas e higos.
La tierra era buena, pero 10 de los 12 dijeron: «Los habitantes son gigantes, somos como langostas ante ellos». Solo Josué y Caleb dijeron: «Subamos, porque más podremos nosotros que ellos». El pueblo creyó a los 10. Lloró toda la noche. Quiso volver a Egipto. Dios los sentenció: 40 años en el desierto. 1 año por cada día de exploración. Toda esa generación moriría en la arena. Solo Josué y Caleb entrarían a la tierra prometida. 40 años caminando en círculos. Sandalias que no se gastaron. Ropa que no se rompió. Maná cada mañana. Fuego de noche. Nube de día. Dios lo sostuvo incluso en el castigo. Moisés tampoco entraría. En Meriba, Dios le ordenó hablar a la roca para que diera agua. Moisés, furioso con el pueblo, golpeó la roca 2 veces con su vara. El agua salió, pero Dios le dijo: «Por cuanto no creísteis en mí, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado». Desde la cima del monte Nebo, Moisés vio Canaán a lo lejos, las colinas verdes, el Jordán serpenteando entre palmeras, la tierra que fluía leche y miel. La vio, pero no la pisó. Murió allí. Dios mismo lo sepultó. Nadie sabe dónde. Josué tomó el mando. Tenía una orden directa: «Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas». Josué 1:9. El Jordán estaba crecido en temporada de cosecha. Los sacerdotes cargaron el arca del pacto y pusieron los pies en el agua. El río se detuvo, el pueblo cruzó por tierra seca, como sus padres habían cruzado el Mar Rojo 40 años antes. Levantaron 12 piedras del lecho del río como memorial, 1 piedra por cada tribu. Jericó fue la primera ciudad, murallas anchas, fortificadas, con casas construidas sobre ellas. Los arqueólogos han encontrado evidencia de murallas dobles en Tel es Sultán, la antigua Jericó. Dios dio instrucciones extrañas. Marchar alrededor de la ciudad 1 vez al día, durante 6 días. Al 7º, 7 vueltas. Y gritar. El pueblo obedeció. Las trompetas sonaron. El grito se elevó. Las murallas se derrumbaron. Jericó cayó. La conquista avanzó por el centro de Canaán, luego al sur, luego al norte. Ciudades tomadas, reyes derrotados. La tierra fue repartida entre las 12 tribus por sorteo. Cada tribu recibió su herencia. Josué envejeció. Reunió al pueblo en Siquem y les dijo: «Escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová». Josué 24:15. El pueblo prometió servir a Dios. La promesa duró poco. Josué murió. Y toda aquella generación fue reunida con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Jueces 2:10. Empezó el ciclo más frustrante de toda la Escritura. Israel pecaba. Dios los entregaba a un opresor. El pueblo clamaba. Dios levantaba un juez que los liberaba. Había paz. El juez moría. Israel volvía a pecar. Todo empezaba de nuevo. Débora juzgó a Israel bajo una palmera entre Ramá y Betel. Fue ella quien envió a Barak a la guerra contra Sísara, el general cananeo con 900 carros de hierro. Barak ganó, pero Sísara huyó a pie y terminó en la tienda de Jael, que le clavó una estaca en la sien mientras dormía. Gedeón fue llamado mientras trillaba trigo a escondidas en un lagar, por miedo a los madianitas. Dios redujo su ejército de 32.000 a 300 hombres. Con antorchas, cántaros y trompetas,
derrotaron a un ejército que cubría el valle como langostas. Sansón tenía una fuerza sobrenatural atada a un voto nazareo. Mató a 1000 filisteos con la quijada de un asno, pero su debilidad eran las mujeres filisteas. Dalila le arrancó el secreto, le cortaron el pelo, la fuerza se fue, le sacaron los ojos, lo encadenaron a un molino en Gaza. El libro de Jueces termina con una frase que lo resume todo. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21-25. Hasta aquí ya hemos atravesado generaciones enteras. Quiero preguntarte algo. ¿Qué historia del Antiguo Testamento te ha marcado más en tu vida? Escribe solo el nombre del personaje o del momento en los comentarios. Quiero leerte. Israel necesitaba un rey, o eso creían. Samuel era el último juez. Envejeció. Sus hijos eran corruptos. Los ancianos de Israel vinieron a él con una petición. Ponnos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. 1 Samuel 8:5. When she said I don't dance now, I make money moves, that was a mission statement for a whole new generation. Respect, but that's not the Mount Rushmore. Listen, cash rules everything around me. When that line dropped, it changed the whole hustle. The greatest tracks are never finished. They're just debated forever. Introducing the Sprite Living Tracklist. 50 tracks that shape the culture from 6 decades of hip-hop. Scan the QR code on a Sprite or Sprite Zero Sugar to see the full breakdown. Obey your thirst. Sprite. There is so much NFL on ESPN right now. Monday Night Football, plus pregame and postgame. NFL Live, NFL Primetime. Everything you need to stay on top of every game, every week. Unbelievable. And now NFL Network is on the ESPN app. More football, more coverage, more ways to watch. Football's on, all season long on ESPN and streaming on the ESPN app. A Dios le dolió. Él era su rey, pero les concedió lo que pedían. Saúl, de la tribu de Benjamín, fue el elegido. Alto, apuesto, una cabeza más que cualquiera del pueblo. Samuel lo ungió con aceite en privado. Empezó bien, ganó batallas, unió al pueblo, pero la obediencia le duró poco. Dios le ordenó destruir por completo a los amalecitas. Todo, personas y ganado. Saúl venció pero guardó lo mejor del botín y perdonó al rey Agag. Samuel lo confrontó. Saúl se excusó. El pueblo tomó del botín para sacrificar a Jehová. Samuel respondió con una de las frases más cortantes de toda la Escritura. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la voz de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. 1 Samuel 15:22. El Espíritu de Dios se apartó de Saúl, un espíritu malo lo atormentaba. En Belén, un pueblo insignificante en las colinas de Judá, un muchacho cuidaba ovejas, el menor de 8 hermanos, pelirrojo, de ojos hermosos. Samuel lo ungió mientras el olor a lana sucia y estiércol fresco impregnaba el corral. David, hijo de Isaí. El gigante filisteo Goliat medía 6 codos y un palmo, casi 3 metros. Su armadura pesaba 5000 siclos de bronce. Desafió a Israel durante 40 días. Nadie se atrevía a enfrentarlo. David se presentó con una honda y 5 piedras lisas del arroyo. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. La piedra golpeó la frente del gigante. Goliat cayó de bruces. Saúl enloqueció de celos. Persiguió a David durante años por cuevas, desiertos y montañas. David tuvo 2 oportunidades de matarlo y las dejó pasar. No extenderé mi mano contra el ungido de Jehová. Saúl cayó en batalla contra los filisteos en el monte Gilboa. Se dejó caer sobre su propia espada
en su desesperación. David fue coronado rey, conquistó Jerusalén, trajo el arca del pacto, y Dios le hizo una promesa que cambió todo. Tu casa y tu reino serán afirmados para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. 2 Samuel 7:16. Para siempre, eternamente, el trono de David no tendría fin. Esa promesa apuntaba más allá de cualquier rey humano. David pecó con Betsabé. Mandó a Urías, su esposo, al frente de batalla para que muriera. El profeta Natán lo confrontó con una parábola y luego le dijo: «Tú eres aquel hombre». David se quebró. Pequé contra Jehová. El hijo de esa unión murió. Salomón, hijo de David y Betsabé, heredó el trono. Pidió sabiduría en lugar de riquezas. Dios le dio ambas. Construyó el templo de Jerusalén. Piedra caliza cortada en cantera, para que no se oyera martillo ni hacha durante la construcción. Cedros del Líbano traídos por mar desde Tiro. El lugar santísimo, revestido de oro puro. Cuando la gloria de Dios llenó el templo, los sacerdotes no pudieron mantenerse en pie. Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas, muchas de ellas extranjeras. Le desviaron el corazón hacia dioses ajenos. Construyó altares a Quemos, a Moloc. El hombre más sabio de la tierra terminó adorando ídolos. Dios le dijo: «Romperé de ti el reino». Roboam, hijo de Salomón, heredó un trono ya fracturado. Las tribus del norte llegaron con una petición: «Tu padre agravó nuestro yugo, ahora disminuye tú la dura servidumbre». Los ancianos le aconsejaron ceder. Los jóvenes le dijeron que apretara más. Roboam escuchó a los jóvenes. Respondió con arrogancia: «Mi padre os cargó con yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, yo os castigaré con escorpiones». 10 tribus se rebelaron. El reino se partió en 2. Al norte, Israel. 10 tribus, capital en Samaria. Al sur, Judá. 2 tribus, capital en Jerusalén, con el templo. Jeroboam, primer rey del norte, temió que el pueblo volviera a Jerusalén para adorar y se reunificara con Judá. Fabricó 2 becerros de oro, uno en Dan y otro en Betel. Estos son tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Las mismas palabras del becerro del Sinaí. El pecado se repitió con exactitud escalofriante. 19 reyes tuvo el reino del norte. Cada uno de ellos hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Cada uno. El profeta Elías apareció en medio de ese desastre, vestido con un manto de pelo y un cinturón de cuero, con la piel curtida por el sol del desierto. Se plantó ante el rey Acab y su esposa Jezabel, la fenicia que había importado el culto a Baal a Israel. En el monte Carmelo, Elías se enfrentó a 450 profetas de Baal. 2 altares, 2 bueyes. El Dios que respondiera con fuego sería el verdadero. Los profetas de Baal gritaron desde la mañana hasta el mediodía. Danzaron, se cortaron con cuchillos. Nada. Elías empapó su altar con agua 3 veces. Oró una vez. Fuego cayó del cielo, consumió el holocausto, la leña, las piedras y hasta el agua de la zanja. El pueblo cayó rostro en tierra. Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Judá tuvo algunos reyes buenos. Ezequías abrió las puertas del templo que su padre había cerrado y restauró la adoración. Josías encontró el libro de la ley olvidado en los escombros del templo y lloró al escucharlo, porque nadie lo había leído en generaciones. Reformó el país.
When she said, "I don't dance now, I make money moves," that was a mission statement for a whole new generation. Respect, but that's not the Mount Rushmore. Listen, cash rules everything around me. When that line dropped, it changed the whole hustle. The greatest tracks are never finished. They're just debated forever. Introducing the Sprite Living Track List. 50 tracks that shape the culture from 6 decades of hip-hop. Scan the QR code on a Sprite or Sprite Zero Sugar to see the full breakdown. Obey your thirst. Sprite. There is so much NFL on ESPN right now. Monday Night Football, plus pregame and postgame. NFL Live, NFL Primetime. Everything you need to stay on top of every game, every week. Unbelievable. And now NFL Network is on the ESPN app. More football, more coverage, more ways to watch. Football's on, all season long on ESPN and streaming on the ESPN app. Destruyó altares paganos. Pero eran pausas breves en una caída larga. Los profetas gritaron durante siglos. Isaías escribió sobre un siervo sufriente que cargaría los pecados de muchos. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Lo escribió 700 años antes de que se cumpliera. Jeremías lloró por Jerusalén. Lo encarcelaron por profetizar la caída de la ciudad. Lo arrojaron a un pozo de barro donde se hundía lentamente. Un etíope llamado Ebed-Melech convenció al rey de sacarlo con trapos viejos usados como cuerdas. En el año 722 a.C., Asiria arrasó el reino del norte. Las 10 tribus fueron deportadas y dispersadas. Israel dejó de existir como nación. Judá sobrevivió 136 años más. En el año 586, Nabucodonosor de Babilonia sitió Jerusalén. El hambre dentro de las murallas fue atroz. Los babilonios entraron, saquearon el templo, arrancaron las columnas de bronce, se llevaron los utensilios de oro. Luego lo quemaron todo. Los muros de Jerusalén cayeron, el palacio real, cenizas, el templo de Salomón, la casa donde la gloria de Dios había descendido, reducido a escombros humeantes. Los sobrevivientes marcharon encadenados hacia Babilonia. El Salmo 137 registra su llanto junto a los ríos de aquella tierra extraña. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Babilonia olía a ladrillo esmaltado y canales de agua turbia. Los jardines colgantes se elevaban sobre terrazas escalonadas. Los templos dedicados a Marduk dominaban el horizonte. Para los judíos exiliados, cada rincón de esa ciudad era un recordatorio de que estaban lejos de casa. Daniel fue uno de los deportados, joven, de familia noble, seleccionado para servir en la corte de Nabucodonosor. Le cambiaron el nombre, le ofrecieron la comida del rey. Daniel se negó a contaminarse, pidió legumbres y agua. Al cabo de 10 días, su rostro estaba más saludable que el de los que comían del banquete real. Nabucodonosor tuvo un sueño. Una estatua inmensa con cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies de hierro mezclado con barro. Una piedra cortada sin mano la golpeó en los pies y toda la estatua se desmoronó. Daniel lo interpretó. 4 imperios sucesivos y un reino final establecido por Dios que jamás sería destruido. 3 amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, se negaron a adorar la estatua de oro que el rey levantó. Los arrojaron a un horno de fuego, calentado 7 veces más de lo normal. El calor abrasó a los soldados que los empujaron adentro. Nabucodonosor miró dentro del horno y vio a 4 hombres caminando ilesos entre las llamas.
El cuarto tenía el aspecto de un hijo de los dioses. Años después, bajo el rey Darío, Daniel fue arrojado al foso de los leones por orar al Dios de Israel. Los leones no lo tocaron. Darío lo sacó al amanecer y declaró que el Dios de Daniel era el Dios viviente. Jeremías había profetizado que el exilio duraría 70 años. En una carta a los desterrados escribió: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Jeremías 29:11. Esas palabras fueron escritas para un pueblo encadenado, lejos de su tierra, sin templo, sin altar, sin esperanza visible. Ezequiel, profeta entre los exiliados, tuvo una visión: un valle lleno de huesos secos. Dios le preguntó: ¿vivirán estos huesos? Ezequiel respondió: Señor Jehová, tú lo sabes. Los huesos se juntaron, los tendones crecieron, la carne los cubrió. El espíritu entró en ellos, se pusieron en pie, un ejército grande en extremo. Era la imagen de Israel, seco, pero no abandonado. En el año 539 a.C., Ciro el Grande de Persia conquistó Babilonia en una sola noche, desviando las aguas del Éufrates y entrando por el lecho seco del río. Isaías había mencionado a Ciro por nombre 150 años antes de que naciera. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha. Isaías 45:1. Ciro emitió un decreto: los judíos podían volver a Jerusalén y reconstruir su templo. Zorobabel lideró el primer grupo de regreso. Unos 42.000. Llegaron a Jerusalén y encontraron ruinas. Piedras ennegrecidas donde antes estaba el templo. Maleza cubriendo los muros caídos. Los ancianos que recordaban el primer templo lloraron al ver los cimientos del segundo, porque era incomparablemente menor. Esdras trajo la ley. Leyó el libro de Moisés ante todo el pueblo reunido en la plaza, frente a la puerta de las aguas. La gente lloró al escuchar las palabras, porque llevaban generaciones sin oírlas. Nehemías les dijo: «No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza». Nehemías reconstruyó los muros de Jerusalén en 52 días, con los trabajadores sosteniendo una herramienta en una mano y una espada en la otra, rodeados de enemigos que intentaban detenerlos. Malaquías fue el último profeta. Su libro cierra el Antiguo Testamento con una promesa y una advertencia. «He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible». Malaquías 4:5. Después de Malaquías, Dios calló. 400 años sin un profeta, sin una voz, sin una palabra nueva del cielo. Imperios subieron y cayeron. Persia, Grecia, Roma. El mundo cambió, pero la promesa seguía ahí, grabada en pergaminos guardados con celo en sinagogas desperdigadas por todo el Mediterráneo. La promesa hecha en un jardín, repetida a Abraham, confirmada a David, llorada en Babilonia, un descendiente, un rey eterno, alguien que aplastaría a la serpiente de una vez y para siempre. Si esta historia resuena en tu corazón, escribe en los comentarios de qué parte del mundo la estás escuchando. 39 libros, desde un jardín hasta unas ruinas, desde una promesa susurrada entre maldiciones hasta un silencio que duró 4 siglos. Dios creó. El hombre desobedeció. Dios destruyó la tierra con agua y empezó de nuevo con 8 personas. Eligió a un anciano sin hijos en una ciudad pagana y le prometió una nación. Esa nación nació en esclavitud. Fue liberada con sangre de cordero. Recibió la ley en un monte que ardía
y pasó 40 años aprendiendo a confiar en el desierto. Conquistó una tierra, la perdió, pidió un rey. Tuvo reyes buenos y reyes que quemaron a sus propios hijos en altares paganos. Escuchó profetas y los ignoró. Vio su templo arder, lloró en el exilio. Volvió a construir sobre los escombros. Y a lo largo de todo eso, cada caída, cada juicio, cada exilio, Dios dejaba un remanente. Un Noé, un Abraham, un David, un Daniel. Siempre alguien, siempre un hilo que no se cortaba. Esa es la historia del Antiguo Testamento. Un Dios que persigue, un pueblo que huye y una promesa que avanza, generación tras generación, hacia un pesebre en Belén, donde un niño nacería en la línea de David, en la tribu de Judá, de la simiente de la mujer que Génesis 3 anunció en un jardín roto. 400 años de espera terminaron con el llanto de un recién nacido. Pero esa historia empieza en otro libro.